gracias, buenas tardes a todos. Yo quería decir algunas cositas muy en línea con las que escuchamos recién de Fátima y de Miriam. Empiezo por una cosa que decía Miriam alrededor de la idea de movimiento. Me parece que, en efecto, hoy en América Latina asistimos, no sin contratiempos, no sin traspieces, un traspié, varios traspieces, no sin circunstanciales retrocesos, algunos de ellos fueron aludidos aquí por Fátima, pero me parece evidente que en América Latina protagonizamos un movimiento de lo más interesante, en el marco del cual me parece que tenemos que pensar los problemas educativos en general y los problemas, en efecto, del derecho a la educación en particular. A ese movimiento lo nombramos con una palabrita que es la palabrita democratización. Se habla mucho hoy en América Latina, forma parte de nuestro discurso político corriente, de nuestro discurso académico, de nuestro discurso periodístico, la palabrita democratización, que alude en efecto a un movimiento asociado a la idea de democracia. La palabra democratización deriva notoriamente de la palabra democracia, pero dice algo que no decíamos cuando empezábamos a usar la palabra democracia en nuestras discusiones políticas, teóricas, en los años 80, en los años en que salíamos del último ciclo de dictaduras cívico-militares en toda la región, y apenas nos atrevíamos a imaginar a un futuro al que le poníamos ese nombre de democracia, que tenía la forma de una utopía, de una especie de punto de llegada de un proceso, de puerto de arribo de una larga caminata. Para nombrar esa caminata usábamos la palabrita transición, y por eso esos años 80 los recordamos como los años de la transición a una democracia que nos representábamos como una utopía de realización plena de la libertad. Yo diría que en los años 80, si uno puede recordar hoy las cosas que pensábamos entonces, que discutíamos entonces, que leíamos entonces, pensamos esencialmente la democracia como un ámbito de realización plena de la libertad. Y cuando hoy no hablamos tanto de democracia en América Latina, y no por las razones que dijo Fátima, porque podamos darla por descontada, porque tenemos pruebas suficientes de que no podemos darla por descontada y de que hay que seguir luchando por ella todo el tiempo, pero sí porque entendemos que esa libertad forma parte de un horizonte común de este tiempo que vivimos y le pedimos más a este tiempo, y entonces no hablamos ya solamente de democracia, sino de democratización. Pensamos esa democratización como un proceso de ampliación, de profundización, de universalización, no solamente de libertades, sino ahora de derechos. De universalización de derechos, es decir, de realización de derechos, porque los derechos o son universales o no son derechos. No hay derechos de algunos. Si son de algunos, son prerrogativas, son privilegios. Y lo interesante de esta obra latinoamericana que protagonizamos es que empieza a resultarnos inaceptable que algunas cosas que hoy empezamos a conceptualizar como derechos no lo sean efectivamente de todos. Me parece que decir que vivimos una hora de democratización en América Latina quiere decir que vivimos un proceso de transformación en nuestros propios modos de representarnos las cosas, de un conjunto de posibilidades que nos habíamos acostumbrado a naturalizar como siendo prerrogativas o privilegios de algunos, en derechos que nos resulta irritante, insoportable que no lo sean de todos. De la libertad, entonces, a los derechos, con muchas consecuencias para nuestra discusión política, que es necesario, en efecto, como decía Miriam con toda razón, retomar en este contexto político argentino de estos meses, de estas semanas, de estos días, en los que en efecto tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos, con nuestras apuestas, con nuestros candidatos.
Me parece que el pensamiento democrático sobre la libertad, que 30 o 35 años atrás dominaba toda la escena latinoamericana, nuestros discursos sobre la educación, nuestros discursos sobre la comunicación, nuestros discursos sobre una libertad de expresión que entonces no era más que una expresión de un deseo que veíamos entonces muy lejano. Hoy nos resulta insoportable la disparatada ocurrencia de cerrar un edificio donde entran y salen camiones de televisión, como absurdamente se hizo ayer a la tarde, porque hoy se ha hecho carne en todos nosotros la idea de que la libertad de expresión es un derecho humano absolutamente fundamental. Pero eso es una conquista de estas décadas, no era una cosa que pudiéramos dar por descontada cuando empezábamos a caminar el camino de la transición. Entonces, en aquellos años de la inmediata postdictadura, nuestra fuerte apuesta por la libertad nos hizo sostener a todos un pensamiento que hoy, recuperado en retrospectiva, a mí me parece que fue un pensamiento de una fuerte impronta antiestatalista. Cuando uno recuerda lo que pensábamos en los 80s, en lo que, voy a decir una cosa, un cachitín provocadora, pero creo que es esencialmente verdadera, nuestros años 80 fueron nuestros años liberales. Fueron los años en los que todos nosotros fuimos un poco liberales y teníamos razón en serlo. Veníamos de una situación en la que el Estado nos había mostrado su faceta más horripilante, su faceta más espeluznante, su faceta más represiva, y poníamos al Estado casi por principio del lado de las cosas malas de la vida y de la historia. Poníamos al Estado del lado de las amenazas a la libertad. Pensábamos que la libertad, que era nuestra representación de aquellos años esencialmente la libertad de los individuos, era la libertad frente a un Estado que no queríamos que se metiera ya más con nuestra vida, con nuestra privacidad, con nuestro domicilio, con nuestra correspondencia, con nuestro cuerpo. Hoy me parece que nuestra idea sobre la libertad ha producido una transformación muy interesante. Me parece que hoy hemos incorporado a nuestra discusión política la idea de que nadie puede ser libre en un país que no es libre, y entonces pensamos al sujeto de la libertad no solamente como a los individuos, sino que pensamos que el sujeto primario de la libertad es ese sujeto colectivo al que llamamos pueblo, y ponemos al Estado en un lugar distinto en la salvaguarda de la libertad. No le pedimos solamente que se abstenga de violarla, le reclamamos que nos la garantice. Pero ponemos al mismo tiempo a la idea de derechos en un lugar central de nuestros discursos, y es a eso, yendo para el lado del derecho a la educación que fue aludido ya aquí, que querría dirigir muy rápidamente lo que quiero decir. Es muy importante que hoy pensemos la cuestión de los derechos en el lugar central que tiene en nuestras discusiones, que acarrea un conjunto de problemas para mí de enorme interés, político, teórico, casi les diría filosófico. No nos lo preguntamos todo el tiempo, pero nos tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir tener un derecho? ¿Qué decimos cuando decimos yo tengo derecho a tal cosa? Que es una expresión muy interesante que fíjense ustedes que en general usamos justo cuando, de hecho, no tenemos los derechos que proclamamos tener. Nadie que puede comer 2 veces por día anda dando puñetazos en la mesa y diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día. Porque de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día. Nadie que de hecho puede ir a la universidad anda levantando el dedo índice y diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad. Porque de hecho tiene derecho a ir a la universidad, y cuando lo tiene ya ni siquiera lo piensa como un derecho que lo asiste, y eso, que a lo mejor nos puede dar bronca en circunstancias preelectorales, es una muy buena noticia. Está muy bien que a los derechos nos incorporemos como parte de la naturaleza misma de las cosas y pensemos ya en el próximo que tenemos que conquistar. En general decimos que tenemos derecho a las cosas a las que de hecho no tenemos derecho. Es el que no puede comer 2 veces por día, es el que no puede ir a la universidad, el que con toda razón da puñetazos en la mesa y levanta el dedo índice y dice yo tengo derecho a aquello a lo que de hecho no tiene derecho.
En general, decir que se tiene derecho a algo quiere decir dos cosas. Una, que de hecho no se tiene el derecho que se proclama tener. Y dos, que sin embargo se lo debería tener. Decir que se tiene un derecho significa decir que se debería tener algo que de hecho no se tiene. Por eso la palabra derecho es quizás una de las palabras más políticas que existe, porque contiene en su misma materia, en su misma carne, la tensión entre el ser y el deber ser, entre el hecho y el derecho, entre la descripción y la prescripción, entre la caracterización de la sociedad injusta que tenemos y el sueño de la sociedad justa que deberíamos tener, que querríamos tener. Es en ese marco, me parece, que conviene pensar el problema de los derechos en general y el problema tan interesante que se plantea cuando algunos derechos, a los que les queremos subir el precio, a los que queremos destacarlos frente a otros, los adjetivamos con el calificativo de humanos. Eso es interesante también. Nosotros hoy no decimos que la educación es un mero derecho, decimos que la educación es un derecho humano. ¿Qué decimos cuando decimos que un derecho es humano? ¿Qué tipo de derecho es humano y cuál no lo sería para una sociedad? Es interesante también eso. Si uno se acuerda a qué derechos calificábamos como humanos cuando 30 o 35 años atrás empezábamos a caminar el camino de la transición a la democracia, calificábamos como humanos a los derechos que el Estado, abusando de su poder, había violado en el pasado. Esos eran los derechos que calificábamos como humanos. Eventualmente decíamos, son los derechos que el Estado, abusando de su poder, sigue violando hoy. Sea porque no terminamos de juzgar los crímenes de quienes desde el Estado violaron esos derechos en el pasado, sea porque el Estado, incluso bajo formas democráticas, sigue violando los derechos de sus ciudadanos todos los días y esos derechos merecen una consideración particular. Es necesario que no abandonemos esa idea sobre cuáles son los derechos a los que corresponde calificar de humanos y poner en un lugar muy especial en nuestra consideración. Pero es interesante también advertir que cuando hoy decimos derechos humanos no nos referimos solamente a esos derechos, sino también a un conjunto de derechos que no es que el Estado viole, sino que solo el Estado puede garantizar. Un conjunto de derechos respecto a los cuales no le pedimos al Estado solamente que se abstenga de violarlos, sino que le exigimos que nos lo garantice. Quiero decir que hemos pasado de una concepción del Estado que lo ponía casi por principio del lado de la amenaza a los derechos humanos, a una concepción del Estado que nos pone hoy del lado del garante de los derechos. De una concepción del Estado que pensaba al Estado casi por principio como estando del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, a una concepción del Estado que lo piensa como estando del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia. Y esto plantea todo tipo de problemas sobre los que es necesario reflexionar mucho. Porque ¿acaso no sabemos bien? ¿Acaso no venimos leyendo en Occidente hace más o menos 150 o 160 años que el Estado es un reproductor de relaciones sociales muy injustas? ¿Que el Estado es un disciplinador de las sociedades? ¿Que el Estado es un violador serial de los derechos humanos de sus ciudadanos? ¿Cómo vamos a poner al Estado sin ninguna precaución ahora del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia y a suponer que es solamente un garante de los derechos que nos gusta proclamar? Aquí digo una cosa rapidita: nuestras ciencias sociales, nuestra ciencia política, que es la disciplina que yo en los ratos que son cada vez menos libres todavía practico, está en deuda con la reflexión política que tenemos que tener en la Argentina. Necesitamos una teoría del Estado mejor que las que tenemos. No podemos seguir repitiendo como loros que el Estado es un reproductor de relaciones sociales muy injustas. No podemos seguir repitiendo como loros que el Estado es un disciplinador de las sociedades y un violador de los derechos humanos de sus individuos, pero tampoco podemos olvidar que sigue siendo eso también, al mismo tiempo,
que es el organismo o la institución de instituciones al que le reclamamos que nos garantice un conjunto creciente y a veces antagónico de derechos, porque en un contexto de ampliación de derechos de todo el mundo pasa a veces algo interesante también, que es que encontramos algunos puntos en los que los derechos que algunos reclaman para sí empiezan a colisionar con los derechos que otros reclaman para sí, habilitando allí un conjunto también interesantísimo de discusiones que son filosóficas, teóricas, políticas, cotidianas. ¿Cuántas veces hemos discutido en los bares y cafés de nuestra querida República Argentina si los trabajadores desocupados que no tienen otro modo de hacer oír su reclamo que cortar una calle de la ciudad o una ruta del país tienen más o menos derecho que los honestos trabajadores que tienen que llegar a horario de su trabajo porque si no les descuentan el presentismo? Yo les prometo una cosa, vamos a tener 95 años, nos vamos a hacer pis encima y vamos a seguir discutiendo eso, porque eso es un problema que no tiene una solución de principio. Por eso cuando nos plantean ese tipo de situaciones siempre pedimos más datos. ¿Hay un camino alternativo? ¿Cuánto gana el que gana? ¿Cobra subsidio el que no gana? Siempre necesitamos saber más para poder juzgar en esas situaciones que son muy problemáticas. ¿Cuántas veces el ministro de Educación de la Nación ha planteado el problema de la eventual colisión de derechos, que son todos derechos y que todos nos importan y que todos tenemos que defender, entre los docentes que con toda justicia paramos en reclamo de un aumento salarial o de lo que fuera, y los estudiantes cuyo derecho a la educación nosotros mismos, los docentes, tenemos que reivindicar y que levantar como bandera? Ahí hay un problema que forma parte de una situación muy dolorosa que con frecuencia se nos presenta y que es necesario plantear como el problema difícil que es. A mí me parece interesante pensar en el contexto de esta discusión sobre qué cosas son los derechos humanos hoy, sobre cómo reconceptualizar el problema del Estado en el marco de estos procesos de ampliación de derechos, de democratización social y política en América Latina hoy, el asunto, el problema, el desafío enorme e interesantísimo del derecho a la educación, de la posibilidad que tenemos hoy en toda América Latina de pensar la educación. Y lo decía Miriam y lo quiero subrayar por el carácter extraordinariamente potente que tiene decirlo de este modo, la educación en todos sus niveles como un derecho humano universal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicancias tiene eso? ¿De qué manera tomarnos en serio ese principio debe modificar necesariamente nuestro modo de estar, nuestro modo de pensar, nuestro modo de habitar nuestras instituciones educativas? ¿Y qué derecho es ese derecho a la educación que asiste a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos? No evidentemente el mero derecho a estar en nuestras instituciones educativas. El derecho a la educación no es el derecho a estar en la escuela. Eso es una condición necesaria para el ejercicio del derecho a la educación, pero no es condición suficiente para el ejercicio de ese derecho al que no agota. El derecho a la educación es el derecho a entrar, es el derecho a aprender, es el derecho a avanzar, es el derecho a recibirse y hacerlo en plazos razonables. Es el derecho a hacer todo eso durante los años que nos lleve a hacer todo eso, sin ser humillados una sola vez, sin ser mirados una sola vez con cara de yo sé que no vas a poder. Que es una cara que a veces ponemos los docentes. Y es el derecho a hacer todo eso en los más altos niveles de calidad. Hay que rechazar con toda la fuerza el chantaje de la derecha que nos invita a elegir entre la calidad y la cantidad. Porque es mentira, porque es el resultado de un prejuicio fiaca, reaccionario, berreta, no sostenido sobre ninguna inteligencia mínima. ¿Quién dijo que los más no pueden hacer en el mismo nivel de calidad lo mismo que los menos? Por supuesto, si nos ocupamos de eso,
Por supuesto, si construimos los edificios adecuados. Por supuesto, si nuestros docentes reciben los salarios que deben recibir. Por supuesto, si nuestros docentes se rompen el alma para que los más puedan aprender en el mismo nivel de calidad, lo mismo que los nenes. Sí, pensamos la educación como un derecho. Si no, no. Pero si pensamos la educación como un derecho, no hay contradicción en principio entre la calidad y la cantidad. No solo no hay contradicción de principio, sino que la cantidad y la calidad se exigen y se reclaman mutuamente. Sí y solo sí pensamos que la educación es un derecho. No podemos considerar que una institución educativa, que un sistema educativo es bueno si no es bueno para todos. Es mentira que una institución o un sistema educativo que después de recibir a 100 produce 20 o 25 graduados de excelencia, es una institución o un sistema educativo de excelencia. La excelencia de una institución no se mide por la excelencia de sus graduados y estos graduados no son todos. No hay educación de calidad que no lo sea para todos, pero con la misma fuerza hay que decir, porque es el otro lado del mismo prejuicio, es lo otro que debemos combatir de nosotros mismos y de nuestra propia pereza intelectual, que es la amenaza que nos asalta todos los días. Hay que decir que no hay educación para todos, si no es para todos de la más alta calidad. No garantizamos el derecho a la educación si hacemos instituciones educativas más o menos para que todos entren. Bueno, sí, les enseñamos. Ustedes son medio populistas, quieren que todos entren, les enseñamos. Ahora les enseñamos lo que puedan aprender. ¿Sabes qué? Pueden aprender lo mismo que todos los demás. Planteo aquí el último asunto, que tiene todo que ver con lo que decían las compañeras también, que es el asunto de la igualdad y la desigualdad. América Latina, fue dicho aquí, es un continente sumamente desigual. La Argentina es un país sumamente desigual. Los ricos son muy ricos, los pobres son muy pobres, y eso es un escándalo. Y cuando uno parte del dato de la desigualdad, tiene que proponer y llevar adelante y sostener políticas, también fue dicha aquí la palabra, es una palabra que nos gusta, es una palabra que nos cae simpática, es una palabra que está bien, que va en el sentido adecuado. Políticas inclusivas. La idea de inclusión presupone la desigualdad de hecho entre las posiciones y busca reducirla. Pero no vamos ni a la esquina si junto con esa descripción que es necesario hacer de la desigualdad de hecho que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos, no incorporamos como un dato igualmente fuerte e igualmente verdadero, igualmente autoevidente, porque no es una petición de principios, no es un postulado filosófico, no es producto de ningún romanticismo sostener que así como todos los hombres, uso la palabra hombres en el sentido más general, así como todos los hombres son desiguales en riquezas, son desiguales en ingresos, son desiguales en condiciones sociales de vida, todos los hombres son al mismo tiempo iguales, radicalmente iguales, y si no entendemos eso, todas nuestras políticas inclusivas van a ser de patas cortas. Tenemos que entender que todos los pibes pueden. Tenemos que dejar de echarle la culpa al nivel educativo inmediatamente anterior. Tenemos que dejar de decir que no podemos hacer nuestro trabajo porque nos vienen llenos de carencias. Ese sería un divertido chiste si lo fuera de Macedonio Fernández, pero no podemos usarlo más para decir por qué no podemos enseñar. ¿Cómo voy a dar yo mi clase sofisticadísima de teoría política 7 si los pibes no saben poner las tildes? ¿Sabes qué? Si no saben poner las tildes, enseñale a poner las tildes. Porque fuimos nosotros
los que no se las enseñamos a poner en el nivel educativo inmediatamente anterior no fueron otros. Los universitarios, sobre todo, somos mandados a hacer para creer que la universidad viene después que el sistema educativo. La universidad forma parte del sistema educativo y en la Argentina forma en números redondos a 1 de cada 2 de los profesores secundarios que le dan clase a nuestros adolescentes. ¿Cómo podemos después los universitarios poner los ojos en blanco y decir que así no podemos trabajar porque mirá cómo nos lo ponen en la puerta de entrada de la universidad las escuelas secundarias a cuyos profesores nosotros hemos formado? Que tenemos mucho para hacer en la Argentina, por supuesto, en el sistema educativo y en muchos otros lugares también, pero eso forma parte del desafío y forma parte de lo interesante que tenemos que hacer si estamos dispuestos a hacerlo sin excusas. Todos los pibes pueden aprender si los respetamos. Todos los pibes pueden aprender si les tenemos confianza. Hoy fue dicha la palabra confianza. Todos los pibes pueden aprender si tenemos esperanza en ellos. Los filósofos políticos europeos del siglo XVII, que a mí me gusta mucho estudiar, el siglo XVII es bárbaro, es un siglo buenísimo. Es el siglo que vino después del desbarajuste y en el que los filósofos europeos tuvieron que pensarlo todo radicalmente de nuevo, y lo pensaron desde el comienzo. Lo pensaron pensando en las grandes pasiones que animan a los hombres. Y entre esas grandes pasiones pensaron 2, la del temor y la de la esperanza. Un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Thomas Hobbes, dijo: la sociedad empieza cuando un hombre solo ve que otro se viene acercando hacia él. Es preciosa esa figura. Un hombre solo ve que otro se le acerca. Y la pregunta que el siglo XVII trató de responderse es: ¿con qué pasión? Pasión es lo que nos pasa, ¿no? ¿Con qué pasión recibimos a los que vienen llegando? Nosotros, los docentes, somos los que recibimos a los que vienen llegando, no de otro lugar, de otro tiempo, del futuro. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿con qué pasión? ¿Con la pasión del miedo o con la pasión de la esperanza recibimos a los que vienen llegando? Yo creo que hoy en la Argentina, y me atrevo a decir que en América Latina, hay 2 grandes proyectos políticos, culturales, morales, que están asociados al privilegio de una u otra de estas 2 pasiones en los modos en que los adultos, sobre todo si somos docentes, recibimos a los que vienen llegando. Hay más de 4 que los reciben con terror, preguntándose por qué vienen con esa gorrita, preguntándose dónde esconden el arma blanca, suponiendo que no van a poder, diciendo mientras hacen así con la manito que si entran todos esos, ellos van a tener que bajar el nivel. Tengo que bajar el nivel porque vienen un montón llenos de falencias. Y hacen así con la manito. Hay que bajar el nivel. ¿Qué es eso de bajar el nivel? Por suerte somos muchos más, creo, los que vienen llegando. Los recibimos con la convicción de que son iguales a nosotros, iguales en capacidades, iguales en talentos, iguales en competencias, iguales en derechos, y por lo tanto tenemos esperanza en que si nosotros nos rompemos el alma, ellos puedan ejercer el derecho que nosotros, porque nosotros somos el Estado frente a ellos. El Estado no es una abstracción, no está en algún otro lado, desde el punto de vista del pibe que está en su pupitre. El Estado es el profesor, es decir, nosotros que estamos frente a ellos y que nos tenemos que romper el alma si de verdad nos pensamos como los garantes de un derecho que nos gusta decir que los asiste. Si de verdad tenemos confianza, si de verdad los respetamos, si de verdad los recibimos con esperanza, todos esos pibes pueden por igual. Déjenme terminar con una cosa que me gusta mucho, que un filósofo que a mí me gusta mucho
toma de un político francés del siglo XIX. Este político francés del siglo XIX se llamaba Louis Auguste Blanqui. Era un revolucionario del siglo XIX francés, que se pasó la mayor parte de su vida preso. La mayor parte de su vida Blanqui estuvo preso, en una pequeña celda, con una pequeña ventana que miraba al cielo. Blanqui se pasó una parte importante de su vida mirando el cielo por la ventana de su celda, sobre todo de noche, que es cuando el cielo es más interesante y más enigmático. Miró mucho las estrellas Blanqui. Escribió sobre las estrellas un libro increíble que aquí influyó mucho sobre Borges, sobre Bioy, que se llama La eternidad a través de los astros, que es una maravilla, es un libro impresionante. Y este filósofo francés que a mí me gusta mucho y que se llama Jacques Rancière, toma de este político francés, que es Blanqui, una idea que a mí me parece muy potente para pensar cómo tenemos que pensar nuestra relación con nuestros estudiantes, con sus falencias, con sus carencias, con las cosas que nos llegan no sabiendo. Dice Rancière que dice Blanqui, mientras mira las estrellas, que desde hace miles y miles de años, todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos sospechando que hay un mensaje cifrado para nosotros en el paisaje misterioso del cielo estrellado. Y que desde hace miles y miles de años, todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos tratando de descifrar ese mensaje escondido para nosotros en el paisaje misterioso del cielo estrellado. Y que desde hace miles y miles de años, todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos fracasando por igual, todos exactamente igual, en nuestro empeño por descifrar qué quiere decir el paisaje misterioso del cielo estrellado. Frente a esa ignorancia común, frente a esa impotencia universal, que es conmovedora, que es el nombre mismo, dice Rancière, del comunismo, entendida como tesis de la igualdad radical de todos los hombres, me quieren decir qué importa que un adolescente nos llegue lidiando mejor o peor con la regla de tres simple o con las tildes en las palabras graves, que son cosas que se pueden enseñar. Entonces, quiero decir esto, la idea de los derechos nos conduce a uno de los temas más permanentes, más importantes y más conmovedores de la historia de las ideas, que es a la tesis de la igualdad. Todos los hombres tenemos derechos y podemos pensar el proceso de democratización de nuestros países como un proceso de ampliación de derechos, porque todos somos en efecto iguales. Todos nuestros pibes tienen que poder y nosotros somos los responsables de garantizar que puedan. Me parece que si nos afirmamos en esta hipótesis, seguiremos trabajando para la democratización de América Latina. Gracias.